A la izquierda el Samsung QN90C, en este caso el tamaño de 50 pulgadas, es un televisor LCD con tecnología de retroiluminación LED directa Full Array con mini LEDs y atenuación local, o simplemente conocida como tecnología mini LED, y tiene panel UVA. Y a la derecha el S90C, un televisor con tecnología OLED, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Ambos televisores cuentan con tecnología de color Quantum Dots. Y por si te lo preguntas, hago esta comparativa con estos tamaños porque son los únicos con los que dispongo hasta ahora. Además, por lo menos aquí en Colombia, el QN90C de 55 pulgadas aún no ha llegado. En cuanto a brillo y colores, el S90C tiene una ventaja, y esto se puede notar claramente en todas las escenas que te voy a mostrar en este video, especialmente cuando el contenido tenga algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, bien sea por ejemplo HDR10 o por ejemplo HDR10+. También debes saber que ambos televisores cuentan con este parámetro conocido como trazado de tonos de HDR, o también en algunos países se conoce como mapeo de tono dinámico. Al colocarlo en activo mejora el brillo en ambos modelos y también el nivel de detalles. Cabe mencionar que para cada modo de imagen tengo ajustados los mismos parámetros en cuanto a brillo, color, contraste y temperatura de color, entre otros, para que puedas percibir mejor las diferencias y por supuesto hacer la comparativa más pareja. Ambos televisores vienen calibrados tal cual como se presentan de fábrica, y esto lo hago porque la mayoría de usuarios quieren poder ver lo que van a observar al destapar sus televisores por primera vez. Como ves entonces, si quisieras colores mucho más saturados o vivos y también mayor cantidad de brillo, especialmente en alto rango dinámico, obviamente te conviene más el S90C. Pero sé que a muchos usuarios los resultados en cuanto a colores no están para nada mal por parte del QN90C porque no lucen tan saturados. Aquí realmente es cuestión de gustos. Y en este caso, por ejemplo, cuando el contenido está en rango dinámico estándar, es decir, sin algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, las diferencias persisten, pero no hay tanta diferencia en comparación a cuando el contenido está en alto rango dinámico. Es decir, sigue habiendo mayor cantidad de brillo y mayor saturación de color por parte del S90C, pero la diferencia no se percibe tan amplia, ni en la teoría ni en la práctica. Pero donde sí hay mucha diferencia es cuando quieres ver este tipo de escenas con mucha oscuridad, especialmente cuando tengan algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. El resultado por parte del S90C, gracias a la tecnología OLED, es simplemente perfecto, no hay efecto clouding ni blooming y el nivel de detalles es muy bueno. Y por parte del QN90C, aunque cuenta con la función de atenuación local y eso le permite que el efecto clouding sea casi imperceptible y que no haya tanto efecto blooming, que también se debe a que tiene panel UVA, siento que a veces la atenuación local es un poco agresiva porque el nivel de detalles cuando está en medio o en alto disminuye considerablemente. Cuando se coloca en bajo aumenta el nivel de detalles, pero también aumenta la cantidad de efecto clouding o conocido como efecto de nubosidad. Por cierto, por si no lo sabías, los televisores OLED no requieren de la función de atenuación local porque los diodos orgánicos emisores de luz se pueden apagar o encender a voluntad, mientras que en el caso de los televisores LCD LED, en este caso mini LED, es decir, el QN90C, sí requiere la función de atenuación local, que es muy buena en la mayoría de escenas, pero en muchas, como he dicho, es algo agresiva y el nivel de detalles disminuye considerablemente, aunque en otras escenas luce muy bien. El trabajo en cuanto a escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno. Para estos resultados utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar. Puedes percibir que cuando el contenido tiene muy baja resolución, el resultado en ambos modelos es prácticamente igual, es muy bueno. El resultado es muy nítido, con nada de partes pixeladas en la gran mayoría de ocasiones. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja.
La uniformidad de colores grises en ambos televisores es muy buena, siendo mejor por parte del S90C con casi nada de efecto de pantalla sucia, mientras que en el QN90C se puede percibir un poco de ese efecto, aunque nada alarmante. Y a la hora de ver contenido con más color, pienso que el efecto de pantalla sucia en ninguno de estos modelos se convierte en algo ni perceptible ni molesto. También quiero decirte que el manejo de los reflejos de luz en pantalla en ambos televisores es muy bueno. También quiero mostrarte el manejo de los reflejos, por ejemplo lo que tengas en la habitación, cuando en algún momento tengas que ver alguna escena de este tipo con mucha oscuridad. Como percibes, el resultado es un poco mejor por parte del S90C, aunque los colores negros tienden a lucir algo grisáceos. Y también quiero aclarar que esa tonalidad levemente rojiza que se percibe en el S90C es solamente un efecto de la cámara con la que estoy grabando. Pero cuando se apagan las luces de la habitación, el resultado en el OLED, como ya te he mostrado, es mejor. En cuanto a los ángulos de visión, en el QN90C no son buenos y esto se debe al hecho de que tiene panel UVA. Mientras que en el S90C, gracias a la tecnología QD OLED, el resultado es simplemente perfecto. Los colores no pierden absolutamente nada de volumen, aunque el ángulo sea increíblemente amplio. Mientras que en el QN90C los colores sí lucen blanquecinos, por lo cual el S90C será mejor para ver un partido de fútbol con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de esta pantalla. El manejo del movimiento en ambos televisores es increíblemente bueno y esto es algo muy relevante cuando, por ejemplo, observes algún tipo de contenido con barridos de cámara o con muchas escenas rápidas, bien sea a través de alguna aplicación de streaming o cuando, por ejemplo, conectes algún decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI. El parámetro ajustes de claridad de imagen es el que se encarga de forma manual o automática reducir la cantidad de ruido, reducir la borrosidad y también el famoso efecto Jutter o efecto de vibración. Normalmente este parámetro en automático muestra los mejores resultados con una escena mucho más suave o más fluida en la mayoría de ocasiones. Para este apartado gaming, lo más importante que debes saber es que ambos modelos tienen 4 puertos HDMI 2.1 compatibles con los 144 Hz en 4K y también por supuesto con los 120 Hz en 4K. La diferencia entre ambos es que el S90C es compatible con los 144 Hz en 4K en todos los tamaños disponibles, mientras que el QN90C solamente en este tamaño de 50 pulgadas y en el de 43 pulgadas, porque desde el de 55 pulgadas hacia arriba solamente será compatible con los 120 Hz en 4K, es decir, no con los 144 Hz. Y ambos modelos son compatibles con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Esto les ayuda, por supuesto, a que no haya el efecto conocido como rasgamiento de pantalla o screen tearing. Por supuesto, debes saber que ambos modelos tienen la función de modo juego, la cual puedes activar de forma automática para que los televisores activen el modo juego cuando detecten algún videojuego en curso, o lo puedes colocar de forma manual, lo cual es importante para poder obtener los mejores y por ende menores tiempos de input lag y también para poder hacer aparecer estas game bars en pantalla, las cuales tienen estas funciones extra como por ejemplo poder hacer zoom. También se puede activar el Motion Plus del juego, aunque en este caso se puede, pero es porque tengo un splitter HDMI conectado que no me permite la salida de frecuencia de actualización variable. Porque, por ejemplo, cuando conectas la Xbox Series X o la PlayStation 5 directamente a alguno de los televisores, este parámetro Motion Plus no se puede activar porque simplemente no sería necesario, dado a que las tecnologías de frecuencia de actualización variables harían todo lo posible para mejorar el manejo del movimiento. También podrías hacer aparecer esta mira en pantalla, lo cual tal vez resulte útil para algunos gamers en videojuegos de disparos de primera o tercera persona. También puedes acceder a configurar parámetros extra como por ejemplo el sonido surround, el Motion Plus del juego, el cual ya te expliqué en este caso por qué sí se podría activar.
También debes saber que al activarlo, en caso de que conectes una consola que no sea compatible con frecuencias de actualización variables, esto podría mejorar un poco el manejo del movimiento. También está la función HDR10+ para gaming, aunque en este caso no genera cambios porque los videojuegos realmente no son compatibles con HDR10+ hasta la fecha. Mientras que el parámetro HDR juego sí genera cambios porque se compenetra con la tecnología más común, que sería HDR10. Y por supuesto es importante mencionarte la función más interesante y más relevante desde mi punto de vista que tienen estas Game Bars, y son estos modos de imagen. Y como ves, con cada elección la configuración gráfica en cuanto a brillo y colores cambia notablemente, especialmente con el modo de imagen deportes. Y lo bueno es que sea cual sea el modo de imagen que decidas utilizar, esto no afectaría de forma negativa los tiempos de input lag. Y es que por supuesto, hablando de tiempos de input lag, debo decir que estos modelos muestran muy buenos resultados. Por lo menos en este caso los estoy probando en 4K a 60 Hz, pero de acuerdo a las pruebas realizadas por ratings.com, en 4K a 120 Hz también irían muy bien, y también en 4K a 144 Hz, por lo menos por parte del S90C. Porque en 4K a 144 Hz los resultados en el QN90C son desconocidos. También es importante que sepas que aunque los televisores Samsung no son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision y obviamente tampoco con Dolby Vision para gaming, esto realmente no hace una gran diferencia, y esto lo digo porque muchas personas aún dudan en comprar un televisor que no sea compatible con Dolby Vision porque piensan que es la gran cosa, y realmente en la práctica no hace una gran diferencia. Te puedo decir que la tecnología HDR10, que es lo más común, hace un muy buen trabajo tanto en los televisores Samsung como también en los televisores de otras marcas, tanto en este apartado gaming como cuando también utilices otros modos de imagen para ver, por ejemplo, series o películas. Hablando del rendimiento gaming general en ambos televisores, sobre todo por ejemplo con este tipo de videojuegos que tienen muchas escenas oscuras, el resultado en ambos modelos es increíblemente bueno. Como ya te mencioné, nunca percibirás efecto de rasgamiento de pantalla o conocido como screen tearing, tampoco percibirás efecto ghosting, y esto se debe a que ambos televisores tienen muy buenos tiempos de respuesta. Y es que entre más bajo sea el tiempo de respuesta será mejor porque los píxeles podrán cambiar más rápido de un color a otro, y esto mejora notablemente el manejo del movimiento. También quiero decirte que con este tipo de videojuegos, y también incluyo películas y series que tienen mucha oscuridad, aunque muchas personas se quejan de los televisores OLED porque dicen que las partes que van con sombra u oscuridad se perciben increíblemente oscuras, es que realmente deben ir así. Lo que sucede es que muchos televisores LCD LED, como por ejemplo es el caso de este QN90C, tienden a aclarar de una forma a veces exagerada las partes que deben ir oscuras. Por lo cual, desde mi punto de vista, si quieres una experiencia de terror envolvente y más real, por así decirlo, entonces un televisor OLED, como es el caso del S90C, será una mejor elección. En cuanto al apartado Smart, simplemente hay que decir que son exactamente iguales, cuentan con el mismo control remoto conocido como One Remote. En este caso tengo uno de ellos cubierto con un estuche para evitar que el panel solar se raye fácilmente, y también pueden ser cargados vía puerto USB tipo C, y por supuesto ambos modelos tienen botón para micrófono para darles comandos de voz. El sistema operativo es el mismo, es Tizen, propio de la marca Samsung. La fluidez es la misma, es muy buena en ambos modelos. Abren muy rápido las aplicaciones, cargan muy rápido los videos, aunque obviamente eso también depende de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. Debo decir que ambos modelos son compatibles con la función de manos libres en cuanto a los asistentes de voz. También debes saber que la tienda de aplicaciones es propia del sistema operativo Tizen. Las aplicaciones varían dependiendo de cada país. En cada modelo es posible la función de Gaming Hub para, por ejemplo, utilizar la aplicación de Xbox y jugar en la nube, es decir, sin tener la consola, simplemente teniendo pago el servicio de Game Pass.
pero en muchos países este servicio no está disponible de forma nativa, por lo cual, por ejemplo, aquí en Colombia tendrías que cambiar el país de tu televisor Samsung. En la descripción te dejo links a videos donde explico cómo hacerlo y donde muestro esa función Gaming Hub en curso en televisores Samsung. También debes saber que ambos modelos son compatibles con la función de compartir pantalla y también con la función de Multiview. También es posible la función de control remoto universal para que al One Remote se lo pueda sincronizar con distintos dispositivos, incluyendo por ejemplo decodificadores de señal digital. Y en ambos modelos el navegador de internet es el mismo, el cual es propio del sistema operativo Tizen. Se puede realizar búsqueda por medio de comandos de voz y también se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del sistema de sonido de ambos televisores. La potencia en la teoría es la misma, pero hay que tener en cuenta que en el caso del QN90C es probable que los tamaños más grandes tengan más potencia. Tal vez aplique lo mismo para el S90C. Pero en este caso, entre el de 50 pulgadas QN90C y el de 55 pulgadas S90C, el rendimiento es muy similar, pero percibí sorprendentemente una experiencia levemente más envolvente por parte del QN90C, a pesar de que sea 5 pulgadas más pequeño. Al final te voy a dejar con la comparativa del sistema de sonido de ambos modelos para que puedas percibir las diferencias y más o menos te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Y de lo último que quiero hablarte es acerca de cuál modelo te conviene más. Realmente, si te alcanza para irte por el S90C, te diría que en casi todo es mejor, excepto por supuesto en cuanto a sonido, aunque no hace un mal trabajo. Si te da miedo el riesgo de quemado de píxeles, que ya he mencionado en anteriores videos que es algo muy difícil que suceda, entonces vete por el QN90C u otro televisor que no sea OLED. Si no le temes a ese aspecto, o si simplemente, por ejemplo, vas a utilizarlo para gaming por no más de 4 o 5 horas seguidas, entonces te diría que con el S90C no habría problema. Pero si de pronto eres un gamer muy dedicado que juega de forma sin parar 7, 8 o más horas al día, aquellos videojuegos en donde en pantalla haya siempre un logo presente o una imagen estática presente, entonces probablemente el S90C u otro televisor con tecnología OLED no sea lo más recomendado. Pero si el contenido que vas a ver, bien sea series, películas o videojuegos, sabes que en pantalla no va a permanecer un logo o una imagen estática, entonces con el S90C nunca tendrás riesgo de retención de imagen ni de quemado de píxeles, por lo cual sería la mejor opción. Por favor, déjame saber en la caja de comentarios cuál modelo te gustó más o cuál comprarías y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Me despido hasta la próxima y te dejo con la prueba del sistema de sonido de ambos televisores.